laboral, porque la laboral lo que hicieron fue dejar el artículo 123 intacto, contradictoriamente con la reforma laboral, como lo explicó mis compañeros Villarreal y Lauro Sol. Desmantelaron los derechos de los trabajadores en la Ley Federal del Trabajo. Sobre todo, ya lo sintetizaban ellos, se van a convertir los trabajadores mexicanos. Hoy la mayoría de los trabajadores que están dentro del amparo de la Ley Federal del Trabajo todavía tienen planta o estabilidad en el empleo. Los trabajadores que están en el Seguro Social y en el ISSSTE, la mayoría todavía tienen la planta o lo que jurídicamente llamamos de estabilidad en el empleo. Pero la reforma lo que implementó es que se cambie la planta por empleos eventuales, por empleos precarios. Y cuando un empleo deja de ser de planta y se convierte en eventual, lo primero que se afecta es el salario. Todos lo sabemos. La diferencia que hay entre un trabajador de planta y un trabajador eventual. Esa eventualidad está señalada justamente en esta modalidad de contratos, que son los contratos de prueba, de capacitación, que pueden ser hasta de 6 meses, porque se dice que técnicos o profesionistas, pero en la categoría técnicos puede caber cualquier barrendero, porque tiene técnica para barrer, pueden decir cínicamente los patrones. De tal suerte que lo que vamos a vivir ahora en estos años es la pérdida del empleo estable o de planta para sustituirlo por empleo eventual o precario. Y automáticamente lo primero que se afecta es el salario. Y al afectarse el salario se afectan las prestaciones, porque todas las prestaciones tienen como base para medirse, para saber su valor, el salario. Y si ese salario se va a disminuir, entonces vamos a ver incluso efectos laterales. ¿Cuáles son esos efectos laterales? La caída salarial en México va a destruir el Seguro Social y el ISSSTE. Porque si hoy están en una crisis brutal, cambiando la planta de trabajadores de base por trabajadores eventuales, ese es el impacto que va a tener. Ahora, esto no lo decimos porque como abogados menos que nadie tenemos la capacidad para hacer el estudio económico. Lo estamos diciendo porque esto ya se vivió en toda América Latina. En los años 90, en toda América Latina se aplicó la reforma que hasta ahora lograron en México. En Argentina, les pongo solo ese ejemplo para que vean ustedes. En Argentina, el 70% de los trabajadores antes de la reforma de Menem, 1992, 93, 94, el 70% de los trabajadores era de base, de planta, y el 30% era eventual. Después de 6 años de reforma, hacia finales de los años 90, se había invertido. El 30% era de planta y el 70% era eventual. Y esto además llevó a la crisis más brutal económica que haya tenido Argentina en su historia, que son los años 2000, 2001, que es cuando ocurre el famoso corralito. No sé si ustedes recuerdan. Los que sean muy jóvenes no van a recordar, pero Argentina vivió la peor crisis de su historia en una situación económica verdaderamente terrible. Ahí entonces es cuando Argentina manda al diablo la política neoliberal en 2002-2003 y se aplica una política distinta. Algo también en Brasil, en varios países, Venezuela, en Ecuador, porque estas reformas de los años 90 que allá aplicaron, que son las que ahora nosotros estamos viviendo aquí, destruyeron la planta laboral y sus derechos de los trabajadores. Hoy están en un proceso que, habiendo mandado al diablo a los gobiernos neoliberales, están recuperando algunos derechos, pero no los que lograron adquirir en su mejor momento los trabajadores sudamericanos.
Es decir, nosotros tenemos una experiencia latinoamericana y con nosotros también España está viviendo esa experiencia ahora. También otros países europeos están viviendo esa situación porque a nivel internacional hemos vivido lo que se ha dado por llamar una derechización mundial. Lo que está gobernando en el mundo es la derecha, sobre todo los países avanzados como los de Europa, Estados Unidos, y donde se ha hecho mayor resistencia a la política neoliberal internacional es en América Latina. Entonces, lo que estamos viviendo nosotros no es casual. Bien lo dijo Porfirio, ni siquiera ha tenido Estados Unidos que invadirnos, que amenazarnos. Lo que hizo solamente fue meter en las universidades de Estados Unidos a todos nuestros gobernantes para que pensaran como neoliberales, para que ellos fueran los que... hay una cosa que es muy importante decirla. Cuando se hizo el Tratado de Libre Comercio, se establecieron normas de comercio que nuestro compañero Raúl Jiménez examina en sus notas de siempre, y México daba y obtenía cambio. Pero hoy la reforma llamada energética, la entrega de Pemex y de CFE, es a cambio de nada. Lo que nosotros tenemos son gobiernos con una mentalidad de colonizados. Gobiernos que piensan que la única alternativa es el consenso de Washington, cuando está demostrado que los países más importantes de América Latina y China y la India no siguen el consenso de Washington. Con malos gobiernos o como quieran, China y India tienen un desarrollo que no se parece en lo más mínimo a Europa y Estados Unidos. Son desarrollos vertiginosos del 8-10%, cuando Estados Unidos apenas se alcanza el 1%. Y México sigue ese ejemplo mediocre, y tenemos un país que en 33 años de gobiernos neoliberales ha crecido a un promedio del 2%, cuando Argentina y Brasil han tenido crecimientos del 7-8%, porque no siguen el consenso de Washington, porque no se someten al Tratado de Libre Comercio, porque Venezuela, Argentina y Brasil lograron rechazar el ALCA, que era el Tratado de Libre Comercio que México había firmado con Canadá y con Estados Unidos, pero para todo el continente latinoamericano. Y opusieron una alternativa que es el proyecto del ALBA, una integración solo de los países latinoamericanos. Una alternativa latinoamericana distinta a la de Estados Unidos y a la de Europa. Es decir, si nosotros abrimos un poco nuestra visión, además de la jurídica, además de las luchas que tenemos a nivel nacional, y vemos a nivel internacional el panorama, hay alternativas muy claras. Hay alternativas meridianas a la vista de todos nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede en nuestro país, estimados amigos, colegas? Que nosotros nos hemos mal habituado, mal acostumbrado a vivir en la mentira. Porque en la reforma laboral nos dijeron que era para crear empleos. Con la reforma educativa nos dijeron que era para mejorar la educación. Y con la reforma energética, bueno, el cielo y las estrellas. Pero es más grave todavía, porque en la exposición de motivos de la reforma energética para privatizar Pemex y CFE, lo que dice Peña Nieto es una verdadera barbaridad, que es una burla para todos nosotros. Dice que se está apoyando en el ideario de Lázaro Cárdenas para esta reforma. Ya nos pueden decir cuando se les pegue la gana que se apoyan también el ideario de Benito Juárez, de los Flores Magón, de quien quieran ellos. Y nos están diciendo todos los días por todos los medios que no se privatiza Pemex, que solo se moderniza. Entonces, nosotros estamos viviendo ya no en los viejos tiempos del PRI de la demagogia, estamos viviendo los nuevos tiempos del PRI,
en que la mentira se convierte en la política de todos los días. Y esa mentira no es algo que nos sea ajenos a todos nosotros. Esa es la mentira que está viviendo nuestro pueblo. Yo creo que la primera alternativa que tenemos que hacer es hacer a un lado la mentira y restablecer la verdad. Tenemos que hablar con la verdad, porque hoy hablar con la verdad es lo más revolucionario que puede haber. Decirles exactamente a nuestros amigos, a nuestros paisanos, a nuestros familiares, en qué consisten estas reformas. Eran derechos laborales, hoy ya no hay derechos laborales, porque ya la base del derecho es el reconocimiento de los derechos ciudadanos, y a los maestros los han dejado fuera de la decisión de los derechos del magisterio. Ahora será un organismo ajeno de gobierno el que determine quién vale y quién no vale. Y no hay recursos. El sindicato no interviene. El trabajador no interviene.